Me está corrigiendo con la barra, pero no sé por qué, ¿no? Tiene que ser explicado qué es lo que ha sucedido. ¿Cuál es el pecado del niño? Porque se le va a corregir porque han pecado, ¿no? Leer el significado que dice literalmente. Dice, exhortar es pedir a una persona con razones o ruegos que haga o deje de hacer una cosa. Un ejemplo, le exhorto a cambiar de actitud, con buenas palabras. Un sinónimo es alentar, animar. ¿Qué quería ver? Estamos, sí, estaba... Exhortar. Como la protesta. Vemos en los dos primeros versículos una característica del apóstol Pablo, que es el amor. Y aprendemos de Pablo. Pablo es un ejemplo para nosotros. Y es una característica. Y sabemos, nuestro Señor Jesucristo mostraba el amor de Dios, mostraba el amor, ¿no? Y Pablo también lo muestra. ¿Y de qué manera? Una de las muestras de amor por medio del apóstol Pablo es enseñando la palabra de Dios. Vamos a ver hasta el versículo 16, si el Señor lo permite, vamos a ver otras dos formas como Pablo muestra el amor de Dios, ¿no? Más en los primeros versículos vemos que Pablo muestra el amor de Dios enseñando la palabra de Dios, y por medio de la enseñanza de la palabra de Dios él trae exhortación. De la manera que él trae exhortación, trae consuelo en el corazón de sus hermanos, ¿no? Pablo muestra un especial cariño para con los creyentes, y lo vemos en varios versículos. Podemos buscar en 1 Corintios capítulo 4, 14. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como hijos míos amados. Vemos la intención del apóstol Pablo corregir, mostrando el pecado, tratando de llevar a las personas a que se arrepientan, ¿eh? ¿Y cómo los describe? Como hijos míos y amados, ¿no? Vemos el especial cariño que tiene, el especial amor que tiene Pablo para con los creyentes, ¿no? Para con sus discípulos, ¿no? En Gálatas 4, 19. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. Vemos cómo es que los llama hijitos míos, ¿no? Sabemos que Pablo era su padre espiritual de los hermanos de Galacia, ¿no? Y vemos cómo es que, de qué manera él los llama, ¿no? De qué manera él los describe, ¿no? En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 7. Para esto yo fui constituido, capítulo 2, versículo 7. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Él enseñaba la palabra de Dios siendo maestro, ¿no? En el capítulo 2, en 2 Corintios capítulo 5. Versículo 14 y 15. ¿Alguien puede leer? 2:15, hermano. Sí, Segundo de Corintios, capítulo 5, versículo 14 y 15. Pero el entendido de ello se embotó, porque el amor de Cristo, El amor de Cristo nos consume.
pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Movido por el amor de Dios, por el amor de Cristo, ¿no? Él enseña la palabra de Dios y vemos que llevando a las personas a que se arrepienten y creen en Cristo, ¿no? Pasan de muerte a vida, ¿no? Volvemos en el libro de Hechos, en capítulo 20. La pregunta es, el apóstol Pablo nos muestra a través de su ejemplo el amor de Dios. ¿Y de qué manera? Una de esas maneras, enseñando la palabra de Dios, trayendo exhortación y consuelo. Nosotros debemos exhortar y traer consuelo a nuestros hermanos. Sí, porque tenemos ejemplo en el apóstol Pablo y debemos hacerlo también. Hay un versículo en que nos dice, es un mandato, en 2 Corintios capítulo 1, versículo 3. ¿Eso no tiene relación de género? ¿Verdad? ¿De género? ¿Sea mujer, hombre con hombre? ¿O tiene que ser precisamente un pastor? ¿O de una mujer en una mujer cercana? ¿O tiene que ser un liderazgo? Una persona que es mayor en la fe? Vamos a leer el versículo. Capítulo 1, versículo 3. Nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. En este pasaje que va desde el versículo 3 hasta el versículo 11, es un pasaje centrado en traer consuelo, en la administración de consuelo a nuestros corazones. Y Pablo empieza alabando a Dios. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es que llama a Dios? Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Cuando Dios trae consuelo a nuestros corazones, muestra su misericordia. Muestra su misericordia para con nosotros. Y en el versículo 4, en el siguiente, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Nos dice que Dios nos consuela. No nos dice en nuestras tribulaciones, sino nos dice en todas. No en ocasiones, sino en todas nuestras tribulaciones. El propósito, dice ¿para qué es? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Y de qué manera? Por medio de la consolación que con nosotros somos consolados por Dios. Dios nos consuela en nuestras tribulaciones y de esa manera el Señor, trayendo consuelo en nuestros corazones, nos enseña a cómo consolar a otras personas que pasan por ese tipo de tribulaciones. Sabemos que todo cristiano pasa por dificultades. La palabra tribulación significa presión. Vivimos en nuestro día a día, pasamos por diferentes presiones, mas tenemos que entender, es tribulaciones no por nuestro pecado, sino tribulaciones por vivir al servicio, amando a Dios y obedeciendo a Dios. Tribulaciones por obedecer a Dios, por obedecer a Cristo, ¿no? Versículo 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, ¿vemos? Son tribulaciones por obedecer a Dios, ¿eh? Así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Tenemos aflicciones por obedecer a Dios y de la misma manera que tenemos aflicciones, tenemos consolación que viene de Dios. Versículo 6. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Así como nosotros padecemos aflicciones, nuestros hermanos en diferentes lugares del mundo sufren las mismas
aflicciones y los mismos padecimientos. Versículo 7, nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Una vez más nos afirma Dios por medio del apóstol Pablo. Asimismo, como tenemos aflicciones, tenemos consolación. Y nos dice compañeros, todos los somos hijos de Dios, hermanos en Cristo, somos compañeros en las aflicciones y de la misma manera tenemos consolación de Dios, ¿no? Versículo 8. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Sabemos que se refiere a lo que vivió en Éfeso, ¿no? En Éfeso, cómo es que hubo ese alboroto, cómo es que hubo esa persecución, ¿no? Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Muchas otras cosas sucedieron en Éfeso, tanto así que ellos, miren qué es lo que nos dice el apóstol Pablo, que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Él pensó que iría a morir. Sabemos que él no murió porque Dios aún tenía cosas que ser realizadas por medio de Pablo, ¿no? Versículo 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Para qué? El motivo, no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, para que su confianza no esté en sus propias fuerzas, sino su confianza está en la fuerza de Dios, en el poder de Dios, ¿no? El cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro. ¿De qué manera? Con la oración. Escribe a los Corintios, ¿eh? De qué manera los corintios le ayudan por medio de la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Vemos que nos muestra, tenemos tribulaciones, y esas tribulaciones por obedecer a Dios, por obedecer a Cristo. Mas de la misma manera que tenemos tribulaciones, Dios nos consuela. Y nos consuela, ¿y para qué? En el versículo 4, el motivo, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Y cómo es que consolamos a nuestros hermanos que están en dificultades o que están pasando las mismas tribulaciones que hemos pasado en otras ocasiones? Es por medio de la palabra de Dios. No es que pobrecito, no es que le pasamos la mano sobre su cabeza, sino es por medio de la palabra de Dios. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Capítulo 5, versículo 11, ¿no? Dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Es un mandato del Señor. Un mandato del Señor, vemos, el apóstol Pablo nos muestra. Por lo cual animaos, es un mandato, unos a otros, trayendo exhortando, trayendo consuelo. ¿Para qué? ¿Qué produce esa edificación? Edificación en nuestra vida espiritual, ¿no? En Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestras enseñanzas se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La palabra de Dios que trae consuelo, la consolación a nuestras vidas. Versículo 5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dirigidos, somos consolados, exhortados, consolados, ¿para qué? Para glorificar a Dios, para glorificar al Padre y a nuestro Señor Jesucristo, ¿no?
En Hebreos capítulo 13, versículo 22. Capítulo 13, versículo 22. El escritor de Hebreos nos dice, os ruego, hermanos, es un pedido, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Nos dice que debemos soportar la palabra de exhortación. ¿Por qué nos dice que debemos soportar? Porque muchas veces decimos que queremos escuchar la palabra de Dios, mas muchas veces la persona comete el error de querer escuchar lo que quiere escuchar. Por eso que la palabra de Dios nos dice, soportéis la palabra de exhortación, porque muchas veces la palabra de exhortación no lo queremos escuchar. ¿Por qué? Porque va directamente en nuestra vida. Y si en nuestra vida hay pecado, nos exhorta en nuestro pecado. Nos recordamos que es Dios hablando, es la palabra de Dios la que nos exhorta y nos muestra nuestro pecado. Sabemos como hijos de Dios debemos arrepentirnos, ¿no? Arrepentirnos y debemos dejar nuestro pecado, ¿no? Volvemos en Hechos, vemos que Pablo nos muestra el amor de Dios enseñando la palabra de Dios. Y dentro de la enseñanza de la palabra de Dios trae exhortación y de esa manera también trae consuelo. Consuela al corazón de sus discípulos, consuela a las personas que están en Éfeso, a las personas que están en todos los lugares donde Él ha sembrado iglesias, y también trae consuelo a nuestros corazones. En el versículo 3 en adelante, vamos a leer hasta el versículo 6. Nos dice, después de haber estado allí 3 meses, y siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia, y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Nos dice, después de haber estado allí 3 meses, ha estado 3 meses en la región de Macedonia, de Acaya, de Grecia. Se piensa que la mayor parte de estos 3 meses Pablo se ha encontrado en la ciudad de Corinto, ministrando a los hermanos de la iglesia de Corinto, a los corintios. En esos 3 meses sucedió algo, y siéndole puestas acechanzas por los judíos que no incrédulos de la ciudad de Corinto odiaban a Pablo. Y recordamos qué es lo que sucedió cuando Pablo estuvo por primera vez en Corinto. Sabemos que él estuvo predicando la palabra de Dios y 2 personas se convirtieron. Mas no eran 2 personas comunes, sino 2 personas que eran principales de la sinagoga. El primer principal de la sinagoga, Crispo, se convirtió. El Señor lo convierte, y luego el siguiente persona que asumió su cargo, el siguiente principal de la sinagoga, vemos que después también se convierte. Es la persona, el nombre de ese principal es Sóstenes. Y luego de eso, si recordamos en el capítulo 18, cuando vimos a Pablo en la ciudad de Corinto, recordamos al procónsul Galión. El procónsul Galión no desestimó las acusaciones de los judíos contra la persona de Pablo. Ese es un motivo por el cual los judíos inconversos de la ciudad de Corinto odiaban a Pablo, y ellos querían matar a Pablo. Y ese es el motivo por el cual vemos en el versículo 3, Pablo que se iría a embarcar para Siria. Recordamos en Siria que se encontraba la ciudad de Antioquía, de donde Pablo salió, la iglesia donde él siempre regresaba en su primer y segundo viaje. Él iría a viajar en dirección a Siria, mas él no lo hace, porque por esta acechanza que había en los judíos,
estos judíos probablemente irían a entrar en el mismo barco, irían a tratar de matarlo. Por eso que él tomó la decisión de volver por Macedonia. Él vuelve por tierra a Macedonia, ¿no? Está en Corinto y él en vez de viajar de barco hasta Antioquía, en Siria, él regresa por tierra, ¿no? Troas. Pasa por Troas. Sí, vamos a ver más adelante, todavía no. De Corinto, en vez de ir a Antioquía de barco directo, él comienza a regresar por tierra, ¿no? Por esta acechanza que habían de los judíos. En el versículo 4, y recordamos por qué recordamos en las veces anteriores, mencionamos por qué es que Pablo, para regresar, en vez de regresar directo, él se dirige a Macedonia y Acaya. ¿Alguien recuerda? Que era sentido contrario. De Éfeso para volver, era mucho más fácil de regresar directo. Pero él va de nuevo a Corinto, a Acaya, a Macedonia. ¿Alguien recuerda por qué es que él hace eso? Para pasar Para por las ver, iglesias. para ver las iglesias, no para... El principal motivo era recaudar ofrendas para poder llevar a los hermanos necesitados de la iglesia de Jerusalén, de las iglesias de Jerusalén. Recordamos que los hermanos de la iglesia de Jerusalén en su mayoría son judíos, mas la mayoría de los hermanos en las otras iglesias son gentiles, ¿eh? Él iría a mostrar el amor de Dios de esa manera, llevando ayuda a los hermanos necesitados. Los hermanos de Jerusalén están pasando necesidad primero porque hay persecución. Y el segundo motivo por el cual ellos pasan necesidad es que recordamos cuando estudiamos en el libro de Hechos sobre Herodes, nos dice de que venía un tiempo de hambre. Y esos son los dos motivos por los cuales los hermanos de Jerusalén pasan necesidades, ¿eh? En el capítulo 11, en el versículo 28, dice, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, que era profeta, ¿no?, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudia del emperador de Roma, ¿no? Persecución y el hambre por la escasez de alimento que hubo en la región y también en Jerusalén. Mencionamos que en los primeros versículos Pablo nos muestra un ejemplo de amor, de mostrar amor de Dios, enseñando la palabra de Dios, exhortando y trayendo consuelo. Vemos aquí, en el versículo 3 en adelante hasta el versículo 6, Pablo mostrando el amor de Dios, llevando ayuda económica a los necesitados. Muestra amor de Dios por medio de ofrendas, por medio de ayuda económica a sus hermanos necesitados, ¿eh? Y vemos que un grupo de personas lo acompañan. En el versículo 4 dice, y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo. Sabemos que Timoteo es de Listra, en el capítulo 16 nos muestra, ¿no? Y de Asia, Tíquico y Trófimo. Se piensa que cada una de estas personas son representantes de las iglesias, tanto por ejemplo Sópater, representante de la iglesia de Berea, Aristarco y segundo, representante de la iglesia de Tesalónica, Gallo, representante de la iglesia de Derbe, Timoteo, representante de la iglesia de Listra, y Tíquico y Trófimo de la iglesia de Éfeso serían, ¿eh? Ellos están encargados de llevar esa ofrenda que Pablo estaba juntando en las diferentes iglesias donde él ha estado
las iglesias que él ha sembrado, iglesias que están conformadas en su mayoría por hermanos gentiles, reuniendo esta ofrenda que él va a llevar, que Pablo va a llevar a Jerusalén, a los hermanos necesitados de la iglesia de Jerusalén. Y debe ser una ofrenda grande, ¿eh? No solamente ellos están encargados de llevar y también de cuidar por la vida de Pablo, porque vemos que los judíos están acechando la vida de Pablo. En el versículo 5, y estos, habiéndose adelantado, eso quiere decir que ellos viajaron antes que Pablo. Y nos dice, y no se esperaron en Troas. Estos, habiéndose adelantado, versículo 5, no se esperaron en Troas. Vemos que una vez más Lucas se incluye en la narración. Nos dice, nos esperaron en Troas y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos. Lucas aquí en este momento se incluye y entendemos porque en este momento comienza de nuevo a ser partícipe del viaje con Pablo, ¿no? Con Pablo. Y se piensa que no solamente Lucas, mas también Tito. Si vemos en todo el libro de Hechos, Lucas nunca menciona a Tito, siendo de que Tito está con Pablo. Y vemos que Pablo escribe una carta especialmente a Tito. Y en sus epístolas lo menciona a Tito varias veces. Después de Timoteo es su discípulo amado, ¿no? La pregunta es, ¿por qué es que Lucas nunca menciona a Tito? Y la probable respuesta es que Tito tal vez muy probablemente era pariente, muy cercano de Lucas. Vemos que Lucas no se menciona a sí mismo, algo que no solamente es Lucas, porque sabemos, por ejemplo, Juan nunca se menciona por su nombre, ¿eh? Cuando se menciona de sí mismo, dice que es el discípulo amado de nuestro Señor Jesucristo, ¿eh? De la misma manera, Lucas nunca se menciona y se piensa que no menciona a Tito por eso, por la relación de familiaridad que él tenía con Tito, ¿no? Con Tito. Más se piensa que aquí en este momento no solamente está Lucas con Pablo, también Tito está con Lucas y con Pablo, ¿no? Versículo 5. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Todas estas personas, representantes de las diversas iglesias, viajaron primero, sentido Troas, ¿no? Y allí en Troas que se reunieron todas estas personas con Pablo, con Lucas y con Tito, ¿no? Pasados los días de los panes sin levadura. Los días de los panes sin levadura era la fiesta de la Pascua. Primeramente, Pablo quería llegar a Jerusalén para esta fecha, para la Pascua, más por las acechanzas de los judíos que mencionan en el versículo 3, él no pudo llegar. ¿Por qué? Porque en vez de ir de barco, tuvo que regresar por tierra. Mas él quiere regresar, como no ha podido regresar para la Pascua, él quiere regresar para el día de Pentecostés. Y el día de Pentecostés, ¿alguien recuerda cuántos días después de la Pascua era? Nuestro Señor Jesucristo, sabemos que murió en la cruz el día de la Pascua. Él resucitó y estuvo con sus discípulos 40 días. Y recuerdan que Él les dijo que no salieran de Jerusalén, más que esperasen que irían a recibir el Espíritu Santo y irían a ser 10 días. ¿Cuántos días eran? 50 días. La fiesta de Pentecostés era 50 días. La misma palabra Pentecostés significa 50. Eran 50 días. ¿Más qué significaba? Por ejemplo, ¿alguien recuerda qué era la Pascua? La Pascua sí recordamos, ¿no? Fue instituido por Dios cuando Dios libera al pueblo de Israel
de Egipto, ¿no? En la última de las plagas era la plaga de la muerte de los primogénitos. Dios manda a todos los judíos que matasen un cordero y colocasen la sangre en los bordes de la puerta, para que cuando el ángel de Jehová pasase para matar a los primogénitos de Egipto, cuando ve la sangre no los iría a matar, porque eran los hijos del pueblo de Israel, los primogénitos, ¿no? Y de esa manera Dios salva